Entremos entonces en materia, hermanos. Vamos a leer Lucas, capítulo 24, versos. Hoy estudiamos, también leímos ahí con los muchachos, pero para que ustedes también miren que van en un mismo ritmo. Del 44 al 48. ¿Tenemos? Dice así la palabra del Señor. ¿Me siguen ahí? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era una necesidad que se cumpliera. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Leámoslos todo el 48. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que se había escrito de él en la ley, los profetas y en los salmos. El cumplimiento. Lo que se había profetizado, lo que había acontecido, porque dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese, lo que se cumplió. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que aparecen aquí, en la palabra de Dios. Amén. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias, mi Dios, por permitirme un día más haber cumplido con la enseñanza de tu palabra. Reconozco que no soy digno, reconozco que no lo merezco, reconozco mi humana condición, reconozco mi maldad, mi pecado, reconozco, Señor, que soy un hombre mortal y pecador, Señor. Pero te pido perdón por todas mis faltas que he cometido. Y te pido que me ayudes con tu buen Espíritu Santo a enseñar lo concerniente a tu palabra. No lo que yo crea, sino lo que dice tu palabra. Y que tu palabra pueda ser de bendición, no solo a los hermanos aquí presentes, sino a los hermanos que nos escuchan por los audios y los videos que compartimos en línea, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos por ellos también, para gloria tuya. Amén. Hermanos, ¿qué decía el último texto que leímos? ¿Y vosotros? Le pregunto, ¿usted es testigo? No de los de sin Jehová, ¿va? Carlita. Allá. ¿Usted es testigo? Un testigo no es alguien que da una, ¿cómo le llaman a esto? Un testimonio
de algo que presenció, que vio, que escuchó o que conoció o que se enteró. Usted dirá, yo no lo miré, yo no lo vi, pero se enteró por medio de la palabra de Dios. El otro testimonio es de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted puede dar testimonio, ser testigo de que Dios es verdadero, de que Dios perdona, de que Dios salva, de que Dios transforma, de que Dios hace una nueva criatura en cada persona, de que Dios hizo una obra maravillosa, el milagro más maravilloso que Dios ha hecho sobre la tierra es el milagro de que Dios lo haya salvado a usted y a mí. Porque es un milagro no perecedero. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Lo sacó del sepulcro ya en un estado de descomposición y le dio una nueva vida. Ese fue un milagro muy portentoso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Lázaro? Murió. Era un milagro perecedero. Cuando le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, y aquel paralítico inmediatamente se le restablecieron sus huesos y comenzó a andar, le dije, ese paralítico, ¿usted lo ha visto? ¿Sabe dónde está? Murió. Aquel cojo que estaba en el templo a eso de las 3 de la tarde y llegó Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 y sanaron a aquel cojo paralítico, cojo de nacimiento, que la gente se maravilló al verlo y todos decían, no es este el que estaba pidiendo a la entrada de la puerta la hermosa, dice. Y fue restaurado su canilla a tal manera que entró andando, brincando y alabando y glorificando a Dios en el templo. Y por ese acto, Pedro y Juan fueron apresados por los sacerdotes, amenazados y hasta flagelados para que no siguieran predicando en ese nombre. ¿Dónde está ese cojo? ¿Lo ha visto usted? ¿Ha visto el paralítico? ¿Sabe por qué? Porque era un milagro perecedero. Entonces, el milagro más maravilloso que Dios ha hecho en esta vida es el hecho de que usted se sienta que es una nueva criatura. El milagro más maravilloso no es que usted se halle una bolsa de dinero, porque el dinero algún día se va a terminar él o se termina usted, porque por robárselo le pueden volar la galleta. Entonces el milagro más maravilloso es aquel que le puede dar una vida eterna, la seguridad de la vida eterna. Y es la salvación que Cristo nos da. ¿Por qué? Porque ese milagro no es perecedero. Ese milagro tiene promesas para esta vida y la venidera. Usted puede ser testigo de esas cosas. Porque esas cosas aquí están escritas en la palabra de Dios. Pero ¿por qué entonces no damos testimonio de lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque desafortunadamente hemos subestimado la palabra de Dios. ¿Y cómo la subestimamos? De dos maneras. Una, no la leemos. Y dos, cuando estamos con alguien, nos parece que no es relevante hablar de la Escritura y hablamos de otros temas, pero no de la Escritura. ¿Por qué? Porque pensamos que es un tema irrelevante. Es más interesante hablar de política, de deporte, de pleito, de acontecimientos, de novedades, de farándulas, pero no de la palabra de Dios. Y yo le digo, ¿vamos a esperar que el mundo hable de la palabra de Dios? ¿Vamos a esperar que el mundo anuncie a Jesucristo? El mundo no va a anunciar a Jesucristo. ¿Quiénes son entonces los que los tenemos que anunciar? El Señor les dijo, vosotros seréis testigos de estas cosas. Yo le pregunto, si Dios le ha dicho a usted que usted va a ser testigo de estas cosas y usted no lo está haciendo, ¿a quién se está ateniendo usted que lo haga?
Si usted no lo está haciendo, ¿a quién se está ateniendo usted a que lo haga? No sé cuántos vinieron a evangelizar ayer. Yo lastimosamente no pude, por dos razones muy fuertes. La primera, estaba sin vehículo, pero esa no es la fuerte. La primera es que estaba tostando el maíz. Yo les mandé la captura ahí en el grupo para el cereal, porque no había cereal para hoy. Pero yo pensé, honestamente, tenía toda la disposición, toda la preparación, pero pensé que eso iba a ser un trabajo de 1 hora, 2 horas. Pero terminé ya como a las 6:30, porque tosté 2 tandas de maíz, el trigo, la soya y el cacao. Y después a pelar el cacao, porque hoy a las 6 de la mañana tenía que ir y pelar cacao, pues ella me ayuda, quedó botar semillita por semillita. Por eso fue que no pude venir, porque también estaba yo, además que terminé tarde, me agité bastante, honestamente, me calenté bastante. Pues no es tanto el agitar, sino el calentar, el calor de estar en ese horno pegado a ese fuego. Me calenté mucho. Entonces no pude venir, pero me dijo el hermano Pedro, llamó y me dijo que estaba aquí. Pero no sé quién más vino, además del hermano Pedro. Y yo le anuncié, bueno, el hermano Rieder me dijo que no iba a poder venir, pero todavía jueves le anuncié. El jueves pasado también les anuncié. ¿Quién vino el sábado pasado? Solo vino mi esposa, su servidor y María, que venía conmigo pues al microbús. Y después me encontré al hermano Kenneth allá abajo, que estaba viniendo del trabajo. Del trabajo venía, ¿verdad? Estaba viniendo de su trabajo. Y el resto. Pero aquí me dice la Escritura, y vosotros sois testigos de estas cosas. Si usted calla, el Señor dijo, las piedras van a hablar, pero las piedras que le van a caer encima, ¿sí? Sí. No es que espere que Dios haga el milagro y le ponga una piedra en una boca y hable lo que usted debería hablar. Las piedras que le van a caer encima. Hermanos, estamos estudiando el tema, ¿qué está pasando con la predicación? Porque óigame bien lo triste de la vida. Nosotros conocemos la verdad. Sabemos que el mundo está equivocado, que muchas religiones están equivocadas, que aquí hay muchos grupos religiosos faranduleros, pero nosotros callamos. Cuando calla la verdad, la mentira prevalece. ¿Y por qué calla la verdad? ¿Por miedo? ¿O por indiferencia? ¿O por negligencia? Porque yo les digo, si aquí cada uno de ustedes, los que estamos aquí, mire cuántos habemos, yo creo que hay como 20 aquí, tal vez, ¿verdad? Viniésemos, hermano, no tendríamos excusa para decir yo no puedo. Porque aquí, cada uno se va con los hermanos que pueden. Doris puede predicar, Yesenia ya han dado predicando, hermana Pastora ya han dado predicando, Odali ya han dado predicando, hermana Rosa han dado predicando, hermana Francia, hermana Yoconda, hermana Gladicelas también, hermano Ken, hermano. Entonces, yo creo que el único, bueno, el hermano Jorge también ya han dado, que anduvo hasta con el hermano Alejandro. Entonces, ¿cuál es la justificación de no hacerlo? Porque estoy de acuerdo que faltara una vez ocasional. No vino el hermano, pero está viniendo el rey. Pero tenemos meses de estar en este dilema. Meses. Y mire hasta dónde llega la crisis de no cumplir, que no solo es suficiente con no salir a predicar, sino que decimos, vamos a hacer un culto de hogar, no llegan. Vamos a ir a invitar a los vecinos, ya no a predicar, vamos a ir a invitar a los vecinos para el culto de hogar, no llegan a invitar. No llegan. Ese uno. Y si nos vamos al límite, ahí está el hermano Pedro. ¿Quién quiere hacer culto de hogar en su casa? Ninguno.
hay que andarles preguntando. No quiere, hermano, de verdad que no quiere. Dele, hombre, usted necesita. ¿Por qué? Porque no le interesa. No ha entendido que Jesús dijo, ustedes me van a ser testigos. La palabra vosotros quiere decir, ustedes van a ser mis testigos. Si no, vayamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versos 8. Jordan, Jordan ya me ha acompañado a mí, ¿verdad? Cuando ha venido Jordan. Sarita, ya puede salir, Sarita debería salir a predicar. Si Sarita tiene como 20 años, estar en la iglesia. Sí, la hermana Charlie también. Y usted dirá, ¿se puede? Sí. Vayan a ver los testigos sin Jehová si no andan con un poco de niños. Y los niños enseñándole a los niños las mentiras que ellos andan enseñando. Sí. Y nosotros que tenemos la verdad, lo ocultamos. Es que el niño no puede. ¿Quién dice que no puede? Vaya a verlo cómo se saben todos los nombres de los deportistas del momento del fútbol. Y ahí andan, yo soy Barça, yo soy esto, yo soy el otro. Pero ninguno dice yo soy cristiano, yo soy bautista, yo tengo este es mi equipo. Pedro, Juan, Lucas, etcétera, etcétera, y va. Jacobo, no, ese es mi equipo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Les pregunto, vamos a despejar esta incógnita. ¿O es que no ha recibido el Espíritu Santo? Porque si no ha recibido el Espíritu Santo es que tampoco ha nacido de nuevo. Es que tampoco ha sido sellado. Y si no ha sido sellado es que tampoco ha creído. Despejando la variable, la incógnita. ¿Por qué? Porque dice que a los que oyeron y creyeron fueron sellados. Pero si usted siente que no ha recibido el Espíritu Santo es porque no fue sellado. Y si no fue sellado es porque tampoco ha creído, porque a los que creyeron dice que fue sellado. Efesios 1:13. Pero dice que van a recibir poder, ¿para qué? ¿Para qué van a recibir ese poder? No crea que usted se va a ver como Lunferrín, ¿no? ¿Verdad? Todo fibroso, musculoso, va a recibir, no es ese poder. El poder hablar, el poder de dar testimonio, el poder de demostrar el cumplimiento de la Escritura. ¿Por qué? Dice, van a recibir poder. ¿Para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, van a recibir poder. ¿Pero ese poder para qué? Y me seréis testigos. ¿A dónde le van a ser testigos? En su casa, en su cuadra, en su barrio, en su escuela, Brandon, en su trabajo, en la parada, con los que hayan, en el parque, cuando salen, donde usted ande, va a ser testigo de estas cosas. Hasta lo último de la tierra. Pero aquí está diciendo nuevamente, y me seréis testigo. Cuando nosotros callamos la verdad, dice que nos convertimos en testigos falsos. Creo que eso déjenme verlo. Porque si callamos la verdad, entonces dice seremos testigos falsos. Cuando habla 1 Corintios capítulo 15, creo que es el verso 15. Cuando habla de la resurrección, hablando que si nosotros no enseñamos sobre la resurrección, entonces soy testigos falsos, dice. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Cuando usted no predica la verdad, se convierte en un testigo falso. ¿Qué le pareciera a usted, verdad? Presten atención.
se le meten a robar a la casa. Se le metieron a robar y le pelaron todo, hasta el salario del mes en el cual iba a comprar su provisión. Y llega el oficial y le dice, bueno, nosotros tenemos detenido a un muchacho que según nuestras investigaciones, él fue el que se metió. Pero necesitamos, como usted no estaba presente, un testigo. ¿Verdad? Con ese testigo nos vamos. Y viene la vecina de lado, que es buena a estar ahí en el cerco con usted, con los comentarios del día, lo mismo del otro lado, con una está en la mañana, con otra está en la tarde, y con la del frente está en la noche, ¿verdad? Pero usted va a donde una, ¿usted vio? Sí, yo vi. ¿Puede servirme de testigo? No, no puedo. Pero si sos mi amiga, sí, pero no puedo. No me da permiso mi marido. Y allá al frente, no, no podemos porque no queremos tener problemas. Va al otro lado, no, no podemos porque no tenemos tiempo, tenemos algo que hacer. ¿Cómo se sentiría usted con esas sus amistades que usted le dedica todo el tiempo a la hora que usted necesita que le hagan ese favor para recuperar sus cositas, para recuperar por lo menos sus salarios que se le llevaron? ¿Cómo se sentiría usted que le digan, no puedo servirte como testigo en la estación de que yo lo miré? Yo creo que a algunos ya le han pasado. Que a la hora llegada, si usted tiene un problema con uno de sus hijos, con el marido, toda la cuadra se dio cuenta, todos miraron. Pero si alguien se metió a robar, nadie miró. Nadie se dio cuenta. Y tiene buenos vecinos. ¿Qué tal si fueran malos? Se sentiría frustrado. Yo me sentiría decepcionado. Yo me sentiría frustrado. Yo me sentiría abandonado. Yo me sentiría de ellos rechazado. Yo me sentiría de parte de ellos como que yo no le importo. Como que mi problema, lo que yo perdí, es irrelevante para ellos. No les importa lo que yo voy a pasar ahora. Así se siente Jesucristo. Que todo lo que Él hizo por usted es irrelevante. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque usted calla ante la necesidad de ir a predicar a Jesucristo. Y seréis testigos de estas cosas. Y dice, ¿y serán testigos dónde? Por todos lados. No solo aquí en la iglesia. En su casa, en su cuadra, con sus familiares. Ya les dije, cuando usted esté en el cielo y mire que sus familiares, o cuando muera un familiar y se dé cuenta que no era salvo, no le reclame a Dios. Porque ahorita es que podemos hacer hasta lo imposible, si es posible traerlo de arrastra, para que escuche el Evangelio de Dios. Si es posible de arrastra. El Señor dijo, a otros forzad a entrar al reino de los cielos. Usted haga todo lo posible porque esta persona alcance la gracia del Señor. Luche, trabaje, sacrifíquese. Porque ya después ya no va a poder hacer nada. Cuando Él se haya ido o usted se haya ido. Pero qué satisfacción da de decir, como cristiano hice todo lo que debía haber hecho. Todo lo que pude haber hecho, yo lo hice. ¿Fuiste? Sí, yo fui. ¿Le predica? Sí, yo le prediqué. De día, de noche, hasta ni lo dejaba dormir, hasta en el sueño, pero yo me le aparecía y le decía, anda a la iglesia. Lee tu Biblia, orá. Hasta en sueño me le aparecía. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Porque una vez que parten de esta vida, ¿saben lo que nos va a quedar? La tristeza, la amargura, el dolor y la incertidumbre. ¿Será que se salvó? ¿Será que Dios se va a apiadar de él ahora que esté allá frente a él? Eso sí es más triste. Hermanos, para avanzar sobre el tema, estuvimos hablando en este tema que el propósito, hablamos de la definición etimológica, hablamos que
Salomón se denominó a sí mismo el predicador, se afirma de Noé que fue un pregonero de justicia y Pablo fue designado como un predicador, un heraldo. Sarita. El propósito principal de la predicación, dijimos que es el medio que Dios usa para dar a conocer su amor y la obra de Jesucristo a los hombres para alcanzar la salvación. Ese es el propósito principal. Por eso dice, me seréis testigo de estas cosas. ¿De qué? De lo que está escrito en Moisés, que es la ley, en los profetas y en los salmos. Es el medio que Dios usa para dar a conocer su amor y la obra de Jesucristo a los hombres para alcanzar la salvación. La predicación no está basada en el razonamiento humano, sino en la palabra de fe. La predicación no está en lo que yo pienso, yo analizo, yo crea conveniente. Le pusimos el caso como muchos que enseñan mecanismos o métodos para ser salvo, un proceso, repetí esta oración y ya sos salvo. Eso no es la salvación. La salvación está por medio, se recibe por gracia, por medio de la fe. El hombre es salvo no por repetir una oración, el hombre es salvo por gracia. Y esa gracia la recibe por la fe, que aún la fe es un regalo de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. La predicación está basada, oiga bien, ¿en qué está basada? No está basada en las noticias ni en la farándula, está basada en el sacrificio de Jesucristo. En el sacrificio de Jesucristo. En eso está basada la predicación. Si usted le va a predicar a alguien, no le vaya a contar cuentos chinos, ni le vaya a abrir, es para entrar, para abrir un diálogo. No, usted lo que va a hacer es ser testigo de Cristo. Ser testigo de la verdad. Nada más que eso. Su trabajo, su tiempo está delimitado a hablar de Cristo. No de nadie más, ni de nada más. Es de Cristo que usted va a hablar. Jesús le dijo, me va a ser testigo de todas estas cosas. No de las cosas que están pasando en el mundo, sino de estas cosas tú me serás testigo. La predicación es el mensaje de Dios. La predicación es el mensaje de Dios. ¿En qué? ¿Cómo esto es que el mensaje? No es tu palabra. No esperes, porque eso pasa con muchos. Le dan por aquí, le dan por allá, hasta querer convencer a la persona. Hay unos que utilizan un mecanismo, vení Andir, ponéteme aquí, hasta ya por último, mira hombre, dale, mira, vos vieras lo que te estás perdiendo. Mira, Dios tiene un plan maravilloso para vos. Vení, hombre. Y ya mira, ya le vamos torciendo el brazo. Vení, hombre, vení, hombre, no te vayas. Allá te está esperando el diablo o la policía o la modelo. Aquí te está esperando Dios. Vení, hombre. No seas así, hombre. Vení, solo esta vez. Yo no necesito hacer eso. Date infeliz. ¿Por qué? Es Dios quien va a orar en su corazón. Yo no. El mensaje es el mensaje de Dios. Él es el que va a transformar su vida y la mía. Y si Dios es el único que puede cambiar mi mente, mi corazón, mi ser, yo no necesito torcerle el brazo hasta que Él diga, ay, sí, pues ya voy a ir. Ay, acepto, pastor, acepto. ¡Wow! Me gané un alma más para Cristo. 30 almas me gané este mes para Cristo. Eso no es así, hermano. El mensaje es el mensaje de Dios. 1. 2. El mensaje, como es de Dios, tiene que ser el mensaje fiel y verdadero. Te guste o no te guste, yo te voy a decir la verdad. Te guste o no te guste, te tengo que decir la verdad. Si te gusta, bendito sea Dios. Y si no te gusta, pues también es problema tuyo. Bendito sea Dios. Porque el mensaje, el evangelio, oiga bien, ¿ustedes creen que el evangelio es solo para salvar? Oigan bien esto que les estoy diciendo. ¿El evangelio es solo para salvar? El evangelio, por eso dice, o te salva o te condena. O te manda al cielo o te manda al infierno. Dígalo sin miedo, que fue Jesús quien lo dijo.
El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, o el que se rehúsa a creer, ya ha sido condenado, porque la ira de Dios está sobre él. El que se rehúsa a creer, ya ha sido condenado. San Juan 3:36. No es culpa mía, ahí está en la Escritura. No, pastor, eso no lo diga. Así, ¿quién le va a creer? Aquí sí, ¿quién va a querer ir a la iglesia? Es que esos mensajes ya son viejos. Hay que hablar de amor. Dios es amor. Dios no anda con romanticismo, hermano. Dios no anda con romanticismo. Dios te dice, el que cree en Él tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira está sobre él. Vida eterna al que cree. Condenación eterna al que no cree. Listo. ¿Listo? ¿Para qué le vamos a andar buscando palabras bonitas, palabras adornadas? Esa es la verdad, porque es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser fiel al mensaje de Dios. ¿O acaso nos creemos más sabios, más elocuentes, con mejor cultura, con mejor lenguaje para llegar al corazón del hombre que el lenguaje que Dios usa en su palabra? ¿Tendremos nosotros mejor lenguaje que el lenguaje de Dios para llegar al corazón? O lo que quiero es que lleguen mis palabras acompañadas, adornadas de sentimentalismo, de emociones, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y lo va a partir en dos y le va a decir cómo es en realidad. Hermanos, la predicación es el mensaje de Dios. La predicación es una responsabilidad, leímos, de cada creyente. Creo que ahí lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Y me seréis testigo de todas estas cosas. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y el perdón de pecado en Marcos 1:4. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Iba pasando Herodes con su cuñada, que se le había quitado a su hermano, y su sobrina. Y le dijo Juan el Bautista, de donde él estaba, a Herodes: Herodes, tú sabes que no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pastor, nosotros no podemos predicar así públicamente. Le hubiera llamado aparte, y aparte a sola, se lo dice. Ahí en el oído, para que nadie se dé cuenta. Herodes lo hizo así. Jesucristo predicaba al oído de las personas, o se subía a un cerro a decir las 4 verdades. Pablo se escondía o llamaba uno por uno para decirle el evangelio, cuáles eran sus condiciones, lo dijo públicamente. Pedro, cuando le predicó a los otros y les dijo que ellos habían matado al autor de la vida y a cambio habían pedido un homicida, les dijo: ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al Hijo de Dios. Cuando Pilato había resuelto soltarlo, ustedes le pidieron que les diera a cambio un homicida. O se los dijo: vengan a ver, muchachos, hicieron mal, ¿oyeron? Tranquilo, tranquilo, si todos somos seres humanos, todos fallamos, pero hicieron mal, ¿oyeron? Tranquilo. Así se los dijo. La predicación, hermanos, tiene que ser a como está escrita en la Biblia. Y esto es lo que no le gusta a muchísima gente. No le gusta, ni a muchos cristianos o pseudocristianos. ¿Por qué? Porque le ofende. Aún muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra le dijeron que era dura. Le ofendía, le golpeaba la conciencia. Los abofeteaba, los desnudaba. Pero nosotros no podemos cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Juan el Bautista le dijo a los religiosos: generación de víbora, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ciertamente el hacha ya está puesta al tronco, para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y echado en el fuego. Qué tremendo ese mensaje. No, pastor, ¿cómo le va a decir a la gente generación de víbora? Yo les aseguro, si yo me pongo en la cancha a decirle: todos ustedes son unos pecadores que están malditos y van al infierno por sus pecados, no salgo vivo de este barrio. No salgo vivo. Cierran la entrada
y me esperan, aunque sea con tiradora para de largo y con unos machetes. Pero eso es lo que Juan el Bautista les dijo. Jesucristo les dijo, hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino y se olvidan de lo principal, la justicia y la verdad. Jesús predicaba en la sinagoga y les predicaba la verdad a los fariseos, a los religiosos, a los que conocían la ley, los profetas y los salmos. Les decía la verdad, les decía, están mal. Ustedes se fijan en lo externo, pero Dios se fija en lo interno. Ah, pues quiere Dios solo el corazón. No, porque lo interno es lo que necesita cambiar. Porque una vez que cambia lo interno, también cambia lo externo. Ustedes, les dijo, lavan el plato por encima y no por dentro. Ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se miran bonitos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Mateo capítulo 23. Te lo estoy parafraseando, porque supongo que son pasajes conocidos, ya lo han leído. Los apóstoles predicaron el evangelio de Jesucristo. A los apóstoles en ninguna de las ciudades los recibieron con pompa. No los recibieron con halagos. Todos los apóstoles se convirtieron en mártires de Jesucristo por predicar la verdad. Allí donde leímos en 2 Corintios capítulo 10 y 11, usted puede encontrar cuál era la base de la predicación del apóstol Pablo. Él no andaba adulando a la gente, él no andaba socavando. Aquí yo nunca le he andado diciendo a nadie, deje su iglesia, véngase para acá, andar pescando en pecera ajena. No, nunca me ha gustado eso. Una vez me encontré a una familia allá que me dijo, me salí por esto y esto de la iglesia donde íbamos porque nos sentimos mal, esto y esto. Entonces yo le dije, y yo conocía a la persona, donde el siervo, pero el siervo estaba aquí arriba por la terminal, donde es la terminal. Y yo le dije, la invito a que vaya a nuestra iglesia. Puede ir. Cuando usted se sienta restaurada, regrese a su iglesia. Y le dije al siervo, fíjese que así una familia ya está. Dice que estaba con usted, pero yo le dije, entre tanto se restaura, pueden acompañarnos, si les gusta. Y después, una vez restaurados, van de regreso a su iglesia. Porque aquí yo no tengo competencia con nadie. Porque las almas no son para mí, son del Señor. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. Que los tengo que cuidar, como dijo Pablo, los tengo que celar, ¿sí? Porque dice que no hay hacer y vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad al Señor, así como fueron extraviados los sentidos de Eva. Tengo que cuidarlos, tengo que celarlos. Ya los miro platear, venga para acá, hermana, ¿qué andaba haciendo allá? Que me invitó a un culto familiar, pero si usted tiene su culto en la iglesia y no va, y ahora anda visitando otro. A los que tiene que ir no va y andaba en otro. Pero usted sabe que Dios está en todo lugar. ¿Quién dice eso? Él es omnisciente, omnipresente, pero no está en todo lugar. Dios está en el infierno. Pregunto. Pero Dios es omnisciente, omnipresente. Por el conocimiento, pero Él no está en el infierno. ¿Estamos? Entonces Dios no es que Dios no está en todo lugar. Dios está dentro de un prostíbulo. Dios está dentro de una cantina. No, ¿verdad? Dios está dentro de un cartel donde están preparando la coca. No, ¿verdad? Pero Él es omnipresente en su conocimiento. Los ojos de Dios, dice, recorren toda la tierra. ¿Entendemos eso? Entonces no me vayan a decir un día, pero si Dios está en todo lugar. Al mismo Dios alabamos. ¿Quién dice eso? Mire la escritura. Dice que no es que hay otro evangelio, sino que hay unos que lo han perturbado. ¿Y qué dijo ahí? Sus ministros se disfrazan como ángel de luz. ¿Los ministros de quién? Si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cuánto más sus ministros no se disfrazan? Dice. Entonces estamos viendo, no todos alabamos al mismo Dios. Ahí lo dice. ¿Ah?
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será como conforme a sus obras. No es extraño. Entonces, podemos decir que en todos estos grupos religiosos de la comunidad son ministros de Dios. Ahí está Dios. Negativo. Porque dice la Escritura que si Satanás se disfraza, no es que se disfraza como ángel de luz, cuanto más sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que no ande creyendo, dándole usted o confirmándole títulos honoríficos a aquellos que no lo tienen. ¿Qué dijo Pablo? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. No le dijo, sí es verdad, usted es pastor, usted es pastora. Voy a cometer semejante pecado yo de llamar a alguien pastor. Bueno, solo a la hermana, ¿verdad? Y a la hermana allá de que tenemos en Libertad. Pastora, de nombre. Pero a alguien le voy a dar el título que ni Dios se lo ha dado y yo se lo voy a confirmar. Sí, es verdad, usted es pastor. Un día tuve una discusión con uno. Pero usted tiene que respetar, dice a la pastora. ¿Cuál pastora? Pues la ministra. No es ni ministra, ministra. Yo no miro a ninguno. ¿No? Así se lo dije, se pusieron molestos. Porque yo no voy a reconocer algo que Dios no ha reconocido. Y no es que jactancia ni nada, no. Si Dios no lo ha llamado, ¿por qué yo lo voy a llamar? Si Dios no lo ha confirmado, ¿por qué yo lo voy a confirmar? Si Dios no lo ha hecho, ¿por qué yo lo voy a dar como un hecho? No, hermano. Ahí está la respuesta, miren. Bíblica. Se disfrazan. Entonces, no en todo lugar, aunque canten bonito, aunque tengan maracas, barambambán y todo eso, no quiere decir que ahí está Dios. O que sean emocionalistas, sentimentales y se desmayen y lloren y lloren y lloren. Es más, se las ganan las mujeres plañideras, ¿qué le llaman? Las plañideras lloran a montón. Si usted diario la contrata, diario le llora a la plañidera. La iglesia predicaba por las casas y por el templo. Hechos 5, 42. Y todos los días, por la casa y por el templo, no dejaban de predicar al Señor. ¿A quién predicaban? A Jesucristo. Hablaban de Jesucristo. Por la casa, por las casas y en el templo. Es decir, no eran cristianos solo en el templo, sino donde iban pasando, predicaban la palabra de Dios. Felipe predicó la palabra de Dios. Lo mandaron a un desierto, pero ahí fue a predicar, aunque sea uno. Pastor, pero es que solo uno, a ese uno. Pero él ya conoce, usted no sabe si conoce la verdad. Pero yo lo miro ir con Biblia. No importa, camina la Biblia, pero no la entiende. Y si usted la entiende, predíquele a Jesucristo. Porque el etíope viajó casi 3 meses para bajar a adorar a Jerusalén. Y regresó por ese mismo camino otros 3 meses tal vez de camino para ir de regreso a su casa porque al paso del camello es lento. Oiga bien, qué tremendo esto. ¿Y cómo regresó? Lleno, siendo salvo, gozoso. Dice que el hombre regresó a como llegó, así regresó. ¿Por qué? Se le acerca Felipe al carruaje y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo si nadie me lo explica? Mucha gente va a esos grupos religiosos, pero no entienden nada de la Escritura. ¿Por qué? Porque no le enseñan la Escritura. Le enseñan muchas cosas, a brincar, a llorar, a profetizar, a visionar, a tener dones, a tener sueños, a tener pesadillas, de todo. Pero menos a estudiar la Escritura. Y si usted es un estudioso de la Escritura, usted está comprometido a dar testimonio de la Escritura. Entonces usted le puede explicar. Hoy le explicaba a los muchachos en la clase algo acerca de David. Fue que les expliqué, ¿verdad? Cómo se tergiversa. ¿Por qué? Porque la gente no conoce en la iglesia la Escritura, ni el trasfondo de la Escritura. Pero si usted aquí se le ha enseñado
por años la escritura. Usted debería ser ya un maestro de la escritura. Y Felipe le dijo, a partir de esa escritura, de Isaías capítulo 53, dice que le comenzó a predicar de Jesucristo. A tal manera que el hombre dijo, wow, y de todo esto me había perdido. Venía de adorar y venía vacío. Pero ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Quién lo dijo? El etíope. No lo dijo Felipe. Mira, te tenés que bautizar, ¿oíste? Te tenés que bautizar, te tenés que bautizar. Tienen que bautizarse, tienen que... Porque uno le tiene que tomar esa cantaleta para que lo puedan hacer. El hombre, cuando entendió la obra majestuosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sufrimiento y su propósito, dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Yo necesito ser bautizado. ¿Para qué? Para dar testimonio de la obra salvadora de Cristo en mi vida. Inmediatamente descendieron los dos del carro y aquel hombre dice que cuando regresó iba gozoso. Ya no venía triste, iba gozoso. Esa es la diferencia de estar en un grupo religioso y la diferencia de estar en el verdadero evangelio. El verdadero evangelio produce gozo. Los grupos religiosos producen emociones, no gozo, emociones. ¿Estamos? Para terminar, me faltan 7 puntos. Saulo, inmediatamente a su conversión, predicó el evangelio. Hechos capítulo 9, versos 20. Dice que después que recibió la vista por Ananías, inmediatamente comenzó a predicar en la sinagoga. Enseguida comenzaba a predicar en la sinagoga. Les pregunto, a Pablo se le cayeron una escama de los ojos y ya comenzó a ver la gloria de Dios. ¿A usted ya se le cayeron esas escamas? No las del cuerpo, ¿verdad? La de los ojos, para poder ver y contemplar la gloria del Señor. La iglesia, en medio de la persecución, oiga bien, en medio de la persecución predicaba el evangelio. Es decir, que no hay excusa para no predicar el evangelio. Dice que ellos iban pasando y unos hombres, dice que eran de griegos, no le hablaban a nadie, sino solo a judíos, pero llegando a determinada comunidad llamada Antioquía, entonces comenzaron a hablar de Jesucristo. Y mire qué tremendo, cuando estos hombres tomaron el reto de romper ese miedo y comenzar a hablar de Jesucristo a aquellos que no se les había hablado. ¿Sabe qué se hizo? ¿Qué fue lo que pasó ahí en Antioquía? Se fundó la primer iglesia gentil. La primer iglesia gentil, no judía, porque la primera iglesia que estaba formada por judíos estaba en Jerusalén, solo judíos. Pero ahí se fundó la primer iglesia gentil en Antioquía. Y fue la primer iglesia en cumplir el llamado a las misiones. Hechos capítulo 13. La primera iglesia en cumplir el mandamiento de ir a predicar fuera. Y mire qué tremendo. De ahí salieron los primeros misioneros. Y eso se lo he dicho aquí. Nosotros nos vemos hacia aquí. Pero si todos nos pusiéramos en este plan de Dios, en este diseño de Dios, yo le aseguro que de aquí salen pastores misioneros. Yo le aseguro que de su familia van a salir misioneros. Se lo aseguro. Y usted dirá, yo no veo ninguno, porque lo está viendo con sus ojos. Mírelo con los ojos del Señor y ahí los va a ver. Misioneros. De aquí van a salir. Pero para ello necesitamos predicar, hermano. Tal vez no ha venido aquí o tal vez esté entre nosotros y no nos damos cuenta. Tal vez puede ser Yandir, puede ser Jordan, puede ser ese niño, cualquiera de nosotros puede ser. Los futuros misioneros que van a asumir la responsabilidad de ir a predicar el evangelio. Nosotros ya vamos de salida. ¿Quién nos va a reemplazar? ¿Se va a morir con nosotros la iglesia? No, tienen que haber otros. Y esos otros no los vamos a ir a buscar al Oriental, no los vamos a ir a buscar a la calle 8, ni al Callejón de la Muerte. Está aquí entre nosotros. Pero tenemos que ir a predicar
tenemos que ir a predicar. ¿Entendemos eso? ¿Qué sabe usted si su hijo va a ser un misionero? ¿Qué sabe la hermana Doris si ese niño puede ser un misionero allá en la comunidad de Cinco Pinos? No saben. Qué tremendo sería eso. O allá Brandon en las minas. Qué tremendo sería eso. O que sus hijas van a casarse con un pastor. También van a ser misioneras. Porque ellas también van a sufrir a como sufre el misionero. Van a servir a como sirve el misionero. Viera lo que está haciendo el pastor de Guaspán. Está cubriendo 2 iglesias. Porque se le fue el pastor de Cun. En este año lo mandaron y ya se le fue. Pastor de Cun. Entonces él está en Guaspán y estaba viajando a Cun. En las 2 iglesias está el pobre. ¿Por qué? Porque no hay misionero. Nadie quiere ser testigo de estas cosas. ¿Qué está pasando con la predicación de hoy en día? ¿Qué está pasando? Nadie quiere. Todo el mundo anda buscando lo suyo propio. Carrera, ingeniería, esto, el otro, pero nadie dice quiero estudiar. Pastor, quiero prepararme. ¿Dónde puedo ir a estudiar para prepararme para ser un pastor? Para ser un buen maestro, un buen líder. ¿A dónde puedo prepararme? Yo quiero asumir ese reto, pastor. Mándeme a mí. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay comodidades, no hay un buen salario. Es ir a dar y no recibir. Ahí lo dice Pablo. Despojé a otras iglesias para venir a servirle a ustedes. Ahí lo dice. Para servirle a ustedes, despojé a otros. Cuando tuve necesidad, vinieron los de Macedonia y ellos me suplieron para no serle una carga a ustedes. ¿Qué quiere decir? Eso se llama sufrimiento. Pablo tenía que pedir ayuda a otras personas para poder seguir ministrando allí en Corintio. Y siendo los corintios una ciudad muy económicamente muy sustentable, porque era un puerto principal. Pablo enseñaba que el método de Dios es la predicación del Evangelio. El método para alcanzar a las personas es el Evangelio. Y ahí terminamos. Romanos capítulo 10, versos 15. Perdón, versos 14. 13 los vamos a ir, al 13, porque esto está bueno, 13. Desde el 13, Mario. Romanos 10, 13. Lean ustedes. Y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Qué interesante eso, ¿verdad? Miren qué sencillo. Pero la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han? Si la gente puede ser salva de esa manera, pero ¿cómo lo van a hacer si no han creído? Dice. Y viene despejando. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y quiénes son los testigos? ¿A quién le dijo el Señor? Usted me soy testigo. ¿Y cómo van a creer de aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas todos dijeron, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en esta noche a este anuncio? De que Dios lo ha llamado para ser testigo suyo. ¿Quién ha creído a este anuncio? No el mío, ahí está. Si invocan el nombre de Dios van a ser salvos, pero ¿cómo lo van a invocar?
si no creen? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no les han predicado? ¿Y cómo les van a predicar si ustedes no han salido, si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Es decir, la obra de ir a predicar es la obra. Aquí no dice cuán hermosos son los pies de los que van a buscar el pan de cada día. Cuán hermosos son los pies de los que van a estudiar todos los días. Cuán hermosos son los pies de los que trabajan la tierra todos los días. No dice eso. Aquí dice que cuán hermosos son los pies de los que son testigos del Señor. Es decir, que la obra que hacemos a los ojos de Dios es la obra más hermosa que Dios mira sobre la faz de la tierra. Por eso dice allá en Génesis, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y en gran manera. Y vio Dios que la iglesia bautista, Ciudad Belén, sus pies eran hermosos porque era buena en gran manera. Pero para eso, dice, ¿cuántos han creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos han creído que Dios los ha llamado a ser testigos? Pues Isaías dice tocante, no todos obedecieron. Pongámonos de pie, vamos a orar. Espero que para el sábado haya muchos candidatos a ser testigos de esta noble causa. Espero que para el sábado, con la ayuda del Señor, haya muchos candidatos que digan, yo he obedecido, yo he creído al anuncio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nuestra iglesia. Porque este mensaje no solo es para nuestra iglesia, es para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en los audios, Señor. También ellos son llamados a ser testigos tuyos. No testigos de la farándula, no testigos del deporte, ni de la política, ni del mundo. Ser testigos de tu palabra, de lo que está escrito en la ley, en los profetas, en los salmos y ahora en el Nuevo Testamento. A ser testigos tuyos, no solo en la iglesia, sino dice casa a casa, todos los días, no solo un día a la semana, todos los días. Entre tanto, tengamos oportunidad, Señor, de hablar con nuestro prójimo, que nuestro tema de conversación sea Jesucristo. Que nuestro tema de conversación sea Jesucristo. Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. A ti te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿qué dirige? Así como estamos, hermanos, en pie, vamos a entonar un último himno para ser despedido, anunciándole a los hermanos que tienen hijos jóvenes que por favor los instruyan, como dice el proverbio, ¿verdad?, en el camino del Señor, y los manden los días sábados a los cultos, ¿verdad?, ya que no venimos a evangelizar, por lo menos mandar a los niños, a los jóvenes, los sábados a los cultos y los domingos a la escuela dominical. Dice este himno, siervos de Jesús. Y pasa el hermano ahí que nos ayude con la ofrenda. Todos nosotros que somos los siervos de Jesús, cantemos para ser despedidos de este lugar. Amén. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas de temer, somos libres de matar, ricos en bondad, fieles en nadie seremos,
hermanos, pasen la consigna, ¿verdad? Todos marchemos firmes a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice nuestro texto, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Salúdense, hermanos, antes de irse.